Asambleísta Virgilio Hernández. Compañeros, colegas asambleístas, creo que es fundamental establecer algunos elementos que permitan la reflexión, porque para empezar, aquí se ha hablado de 11.500 millones, se ha hablado de 40 millones. Creo que es necesario decirle al Ecuador la verdad. Lo que se está hablando es de, en primer lugar, cumplir lo que dice efectivamente el artículo 110 de la Constitución. Después de la vigencia de la Constitución han habido 2 procesos de elección pluripersonal. Esto es importante en primer lugar señalar. Segundo, cuando se está hablando de estos recursos, de repartirse la plata y todo lo que aquí se señala, es importante decir que precisamente el financiamiento público de los partidos y los movimientos está en la Constitución vigente y luego en el Código de la Democracia, para evitar que sean los grandes financistas los que tienen partido, los que se compran partidos y los que financian las campañas electorales. Esto es lo importante decir, para que no tengamos partidos ad hoc, partidos que defienden determinados intereses, y para que además se asuma que la democracia también es un tema del Estado. Aquí hay a veces una cultura que busca exacerbar lo peor de esa moral conservadora que puede tener nuestra sociedad. Y esto es precisamente pensar que la democracia y el ejercicio de la democracia también no tienen por qué ser financiados desde el Estado. Y eso nos lleva a consecuencias nefastas para el país. Aquí no nos olvidamos, por ejemplo, que se financiaban campañas electorales, se financiaban partidos con fondos que salían de la banca. Y eso permitió precisamente que exista un contubernio entre el sistema político y el sistema financiero para hacer y deshacer y básicamente establecer normas que beneficien a determinados grupos. Esto es importante decir. Avanzar en el financiamiento público de la propaganda electoral es un paso en la democratización. Avanzar en que los partidos y movimientos puedan tener financiamiento es un paso en la democratización, un paso trascendente y fundamental. Aquí estamos hablando además de otro elemento que es bien importante señalar, también para conocimiento de la opinión pública, y es que cómo se reparte este fondo. Porque aquí se reparten la plata y todas estas cosas de aquí sin ningún conocimiento de causa. De este fondo, de los 6,5 millones aproximadamente, 50% se reparten partes iguales. Eso es democratización. Todos los actores políticos que estuvieron y que participaron en el 2009, entre todos ellos, el 50% se reparten esos recursos. ¿Para qué? La ley señala para qué. Una de esas tareas fundamentales para poder desarrollar fortalecimiento institucional y capacitación cívica a sus ciudadanos. Solo el 35% se reparte en función de los votos obtenidos, solo el 35%. Y el 15% sirve para alimentar el Instituto de la Democracia, que es un instituto que tiene como misión el Consejo Nacional Electoral de desarrollar campañas de educación cívica y ciudadana. Esto es importante decirle a la ciudadanía, porque de no, con la mala información y la desinformación mañana aparecerá 11.500, 40 millones, y como hay medios que a veces efectivamente no recogen ni se enteran de lo que estamos debatiendo, eso será lo que se amplifique. Creo que esto es importante decir a la ciudadanía. Por lo tanto, no es que aquí se está cometiendo una inconstitucionalidad. Además, lean por favor, adecuadamente leamos lo que dice la transitoria de la Constitución, la 12ª, habla de que los partidos y movimientos políticos deberán reinscribirse. Por lo tanto, lo que no puede pasar es que antes de participar en un proceso electoral, esos partidos y movimientos puedan hacerlo si no cumplen con este requisito. Tanto es así que mantienen su existencia, que dice claramente el artículo, podrán conservar sus nombres, símbolo y número. Y esto, lo que estamos haciendo ahora es buscando que a través de esa transitoria se mantenga una norma vigente que no fue inventada con la Constitución del 2008 ni con el Código de la Democracia, sino que estaba vigente en la anterior ley de partidos.
Por lo tanto, me parece que aquí es importante objetivizar esas cosas, utilizar adecuadamente los calificativos y, sobre todo, pensar en que esto es precisamente un costo que el Estado asume en bien de la democracia. Puede ser que hay algunos a los que les guste que antes que esta posibilidad sean las grandes chequeras las que financian la actividad política. Esto creo yo que en cambio no puede ser o no es el espíritu de lo que se estableció en la Constitución de Montecristi, en la Constitución del 2008. Finalmente, yo quiero proponerle, señora Presidenta, hacer llegar por escrito la observación, que se incluya una transitoria en este proyecto de ley que permita establecer o clarificar un aspecto que puede generar a mediano plazo a esta propia Asamblea, le puede generar dificultades. Esto tiene que ver con que la elección de vicealcaldes y de comisiones que se hicieron con la ley anterior estaban o se hicieron para 2 años y ahora la nueva ley establece que durarán el tiempo, el periodo para el que fueron elegidos, pero no dice nada respecto de los vicealcaldes y de las comisiones que ahora fueron elegidos para 2 años, deben cumplir esos 2 años y al cabo de esos 2 años conformarse nuevas comisiones y nuevos vicealcaldes hasta cumplir el periodo por el cual fueron electos, que en este caso es de 5 años. Quiero sugerir que se incluya una transitoria en esta reforma y de igual forma quiero sugerirle que incluyamos un artículo que permita, recogiendo el espíritu de lo que aquí se planteó en una de las propuestas, que efectivamente cuando el suplente de un asambleísta no pueda concurrir por alguna razón a las reuniones de manera justificada y obviamente documentada, pueda convocarse al siguiente de la lista, de la respectiva lista. Si se agotan, se acaban los nombres de esa lista, se convoque al de la lista nacional para no perjudicar la representación política por la cual el pueblo votó en las distintas provincias y a nivel nacional. Quiero sugerir la inclusión de ese artículo que creo que ayuda también a transparentar cómo se realiza el proceso de desenvolvimiento y sobre todo de sucesión. Estas serían mis observaciones y también mis sugerencias, señora Presidenta.